Dios le bendiga, hermanos. Mi nombre es Mauro Techera. Aquí estamos en el canal de llamados a hacer el llamado de bereanos, con la idea principalmente de como el texto bíblico habla de los bereanos, de que cada vez que Pablo iba y enseñaba ahí, ellos iban y verificaban las escrituras. Con eso ponemos la base de que cada cosa que se dice aquí no se toma por garantizado, sino que se debe ir y eh, buscar si lo que se está diciendo aquí es verdad, porque cada uno tiene la capacidad de ir a las escrituras y verificar de que cada enseñanza que se le da, no solamente aquí, sino cada pastor o cada ministro de la palabra, da, cada cual tiene la responsabilidad de ir a verificar si lo que se está diciendo es verdad. Entonces, la enseñanza de hoy que quiero traer está localizada en Mateo capítulo 25, que habla de las vírgenes, de las 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Entonces, con esa idea de las vírgenes, el título que yo quise traer se llama El mejor sueño. Cuando Cristo venga, será nuestro mejor sueño o nuestra peor pesadilla. ¿Por qué mejor sueño? Porque si nos mantenemos fieles a su palabra y a lo que Él nos ha enseñado a través de las escrituras y nos mantenemos fieles a Él, cuando Él venga vamos a tener nuestra recompensa. Quizás antes de que Él venga suframos un poquito, pero realmente cuando Él venga va a ser lo mejor, va a ser por lo que tanto esperamos. Y la peor pesadilla, por otro lado, es el que no siga su palabra, el que se envuelva en las cosas de este mundo, en los placeres de este mundo, va a ser la peor pesadilla porque el juicio de Dios va a venir sobre esta tierra. Tarde o temprano va a venir. Entonces, cómo nosotros decidimos de hacer las cosas, cómo nosotros buscamos en la palabra y la tratamos de aplicar a nuestra vida, es lo que va a definir el resultado al final. Sabiendo que la fe que nosotros tenemos tiene que producir obras, como dice Santiago, que si la fe sin obras es muerta, es que si no tenemos obras de ir a buscar su palabra, si no tenemos frutos como Él dice, tenemos que verificar lo que estamos creyendo. Pero quiero, sin más preámbulos, vamos a verificar Mateo capítulo 25, versículo del 1 al 13. Entonces vamos a empezar leyendo, dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tratándose del esposo, tardándose el esposo, perdón, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y el verso 11 dice: Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bien, para entender un poquito más de lo que está hablando esta parábola, necesitamos analizar el contexto en el cual fue predicada. Esto es parte de lo que se llama el Sermón del Monte de los Olivos, cuando Cristo
estaba hablando de eventos futuros en Mateo 24, de lo que iba a ocurrir. Pero este sermón empieza en el capítulo 23 y se extiende hasta el 25. Pero de lo que habla es que el novio va a venir por la novia. Entonces el contexto de que está hablando, en ese mismo tiempo, Cristo estaba, o sea, en ese tiempo era más o menos para el tiempo de las Pascuas en Israel, y para ese tiempo se leía lo que era Cantar de los Cantares en ese momento. Entonces Cristo lo que hace, agarra Cantar de los Cantares, como se dice en inglés, Song of Solomon, que fue escrito por Rey Salomón. Él agarra ese texto, ese libro, y se lo aplica a él mismo. Pero también tenemos que entender cómo se daban las bodas judías, porque eran diferentes a las bodas que se hacen hoy en día aquí en nuestra civilización, en lo que es Estados Unidos, Latinoamérica. Era totalmente diferente. Había tres pasos que los judíos daban para unirse en matrimonio. Entonces, esos tres pasos empezaban con el compromiso, cuando en inglés se dice el engagement o el betrothal, y era cuando se firmaron contrato, había un acuerdo antes, era cuando, o sea, lo que hoy para nosotros sería el que se le daba el anillo de compromiso, el novio comprometía a la novia. Entonces, pero regularmente se hacía para las Pascuas, porque lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, el novio comprometía a la novia, entonces él se iba a la casa de su padre a preparar eh, una extensión de la casa de su padre para cuando volviera y tuviesen un lugar para vivir. Cuando él se iba a la casa de su padre a preparar el lugar, el padre del novio venía, inspeccionaba el lugar para decir, ok, está perfecto, puedes ir a buscar a la novia. Pero este proceso más o menos tomaba acerca de un año. Eh, y eso nos lleva al segundo paso, que es el ketubá, que es que es la fiesta, que es la ceremonia, que es cuando el novio viene. Casi siempre el novio venía por la noche. O sea, cuando el, la Biblia nos habla de la noche, es una tipología. Tipología quiere decir que es una enseñanza diaria que la trae para enseñar, que trae un significado espiritual para enseñarnos algo. Lo que dice el que tú vas eh, es una tipología, o sea, perdón, la noche es una tipología de la gran tribulación, cuando dice que la noche se acerca. Por ejemplo, de esto en Romanos 13, 12, Pablo escribe: la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería, borrachería, no en lujuria, lascivia, no contiendas y envidia. Pablo está comparando el día de juicio del Señor se acerca, que la noche está avanzada, y el novio viene por la noche. Y esto nos trae una enseñanza tremenda, porque si vamos un poco para atrás, el compromiso, cuando Cristo vino en su primera venida, comprometió a la iglesia y se fue a la casa de su padre eh, cuando él nos habla de los evangelios, que dice que se fue a la casa de su padre a preparar moradas para nosotros, para la iglesia, y nos prometió que volverá. Eso es una tipología tremenda, porque así se hacían en ese tiempo las bodas judías. Venía el novio comprometía o se firmaba el contrato, entonces iban al segundo paso, que era el ketubá, que era la ceremonia. Y en esta ceremonia era donde se leía ese contrato.
Esta ceremonia eran fiestas, era regocijo, en el cual duraban 7 días. Entonces, mayormente esta ceremonia se llevaba a cabo en el tiempo de las Pascuas. ¿Por qué? Porque si esa familia tenía familiares que vivían en el extranjero, para ese tiempo que venían a celebrar, todos los judíos venían a celebrar las Pascuas, se reunían y ellos aprovechaban ahí y tenían la ceremonia y todas esas cosas. Es una enseñanza muy tremenda, es una tipología muy tremenda para nosotros. Entonces, después viene la consumación, viene el compromiso, después tenemos el que tú vas a la ceremonia y después está la consumación, que este es el axtud, es la palabra. ¿Qué es lo que quiere decir axtud o achtud? Quiere decir unión. Cuando Jesús dijo, en la oración sacerdotal en Juan capítulo 17, Señor, permite que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, usó esa palabra achtud, y esa palabra quiere decir unión, pero esa unión es en intimidad. Entonces, el matrimonio fuera legal, tenían que pasar estos tres pasos, de estos tres eventos tenían que ocurrir en cada una de las vidas del novio y de la novia. Por eso cuando dicen que María era virgen después de parir o después de dar a luz al Señor Jesucristo, que ella permaneció virgen, eso no es verdad, porque ella se casó con José y ellos consumaron el matrimonio. Y Jesús tuvo hermanos y eso, la Biblia nos ilumina en eso. San María no era virgen, pero ese no es el tema ahora. Entonces, Cristo trae esta enseñanza de Mateo 25. Entonces, este es el proceso para que podamos entender un poquito más de lo que Cristo estaba hablando y cómo se aplica hoy en día. Dios nunca hace las cosas random, nunca hace las cosas por hacerlas, sino que Cristo prepara las cosas milimétricamente, de los más pequeños detalles, y cada cosa tiene su tipología, tiene su simbolismo que nos enseña de Dios y nos enseña de las cosas que Él va a hacer. Y es muy importante de que entendamos la cultura judía para saber las palabras, o sea, para saber cómo la palabra se interpreta. Esto es lo que se llama como midrash. Pero ese no es el tema. Ahora vamos a la parábola de las vírgenes. En el versículo 1 dice que entonces el reino de los cielos es semejante a esto. Dice que tenía 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas, que ellas salieron a recibirlo y era en la noche. Por eso es que es bien importante, en la noche. Vivimos en un tiempo de que la noche se está acercando. Vemos vemos los eventos que están pasando ahora mismo en el mundo. Y los eventos nos dan testimonio de lo que ya la palabra había anunciado. Guerras, rumores de guerras, terremotos, pestilencias. Israel ya volvió a su tierra. Entonces, moralmente la sociedad se está poniendo moralmente, se está poniendo de noche, se está oscureciendo. Ya lo que en inglés se llama lawlessness, ya cuando no hay ley, cuando el ser humano empieza a actuar sin la ley, nos está diciendo que la noche se está acercando y Cristo está cerca. Entonces dice que 5 de ellas tomaron sus lámparas, las sensatas tomaron aceite, las sensatas tomaron aceite, las insensatas no. Y aquí quiero traer otra, para entender un poco más, en las cartas en las cartas de, perdón, en las cartas no, en el libro de Cantar de los Cantares, se trata, que era lo que se estaba leyendo para ese tiempo. Por eso es importante
entender el contexto, lo que se estaba leyendo en ese tiempo, para entender un poco más esta parábola. En Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículo 1 al 5, hacer una aclaración. Voy a hacer una aclaración. Cantar de los Cantares está basado en dos sueños. Uno es el capítulo 3 y otro es el capítulo 5. El capítulo 3 es el mejor sueño, es lo que la novia estaba esperando, lo que ella quería. El capítulo 5 es el peor sueño. Para poder entender más o menos y después volver a la parábola, vamos a leerlo esto. Eh, porque era 5 sensatas y 5 insensatas. Entonces te dice la palabra en Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículo 1, dice: por la noche busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Y dije: me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije: ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego el que ama mi alma. Lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre, y en la cámara que me dio a luz, y os conjuró, oh doncellas, os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, porque los corzos y por los corzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. So, aquí está el mejor sueño, que es el que ella salió y lo encontró. Comparado con la parábola de, lo, de las 10 vírgenes, cuando salieron a buscarlo, pues aquí están las que lo encontraron. Esto tiene otra tipología, pero no voy a entrar en eso. Pero este es el mejor sueño. Estas son las vírgenes sensatas. Ahora, vamos a leer el capítulo 5 del Cantar de los Cantares. Y dice capítulo 5, versículo 2 al 9. Cantar de los Cantares, capítulo 5, versículo 2 al 9. Y dice: yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Me he desnudado de mi ropa, ¿cómo he de vestir? ¿Cómo he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventana y mi corazón me conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado, y mis manos gotearon de mirra, y mis dedos de mirra que corría sobre las manecillas de cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardias que rodeaban la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima, y los guardas de los muros. Yo os conjuro, oh doncella de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Wow, aquí es como vemos como la peor pesadilla de que viene su amado, y esto nos da una ilustración de Apocalipsis, cuando Cristo dice que Él viene y toca la puerta, y el que le abre, él entrará y cenará con Él. Pues aquí el novio está tocando la puerta y él trata de entrar, hace todo lo posible para entrar, pero no puede. Entonces ella, si vemos que dice: me he desnudado mi ropa, ¿cómo he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo he de ensuciar? Es como que ya estoy acostada en mi cama y no me quiero parar. Pero cuando realmente se decide parar y abrir la puerta, ya era muy tarde. Ya su amado se había ido y salió a buscarlo, y los guardas de la ciudad, para decir la policía de ese tiempo, la hallaron y la golpearon. Qué ilustración tremenda hay aquí, porque cuando las vírgenes insensatas
que no tomaron aceite en sus lámparas, se perdieron las bodas. Perdieron a su amado. Y cuando lo quisieron hallar, era muy tarde. Esto nos habla de una iglesia insensata, una iglesia que no se prepara para recibir a su amado. Y en estos tiempos bien importantes que la iglesia esté preparada para recibir a Cristo. Porque si no lo está, quizá cuando quiera prepararse, sea muy tarde. Y aquí quiero hablar, volvemos atrás al texto bíblico de Mateo capítulo 25. Y tardándose, Mateo 25:5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salir y recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes que se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Dice, las que estaban preparadas. Y hermanos, quiero decirle en este momento, en estos tiempos, muy importante estar preparados para lo que viene. Preparados en oración, preparados espiritualmente, pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo nos ayude a estar preparados. Preparados para la persecución, preparados para pasar hambre, para pasar... Dios nunca va a olvidar de nosotros, Dios siempre nos va a cuidar. Pero hay que estar preparados para tener un poquito de sufrimiento antes de que Él venga. Porque como Él nos prometió de que si nosotros íbamos a ser sus seguidores, íbamos a padecer persecución. Si nosotros íbamos a seguirlo verdaderamente como Él, si nosotros vamos a seguirlo como verdaderamente hay que hacerlo, fieles a Él, Él nos prometió que el mundo nos iba a odiar. Por eso en Mateo capítulo 5, verso 12 dice, bienaventurados cuando son perseguidos por mi nombre. Entonces la iglesia prudente, la iglesia que se prepara, es la que tomó aceite, que dice que aquellas que tomaron aceite. Y el aceite y los fluidos en el Viejo Testamento es una tipología del Espíritu Santo. El Salmo 105, 119, 105, Salmo 119, 105 dice, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es el Espíritu Santo que nos da la capacidad para entender la palabra de Dios. No es porque nosotros seamos inteligentes, no es por nuestras propias fuerzas, no es porque pasemos 24 horas estudiando la palabra de Dios. Es porque el Espíritu Santo permite que nosotros podamos entender la palabra. Es Él el que nos da la revelación a nuestra mente, lo que nos ilumina nuestro camino. Y en estos tiempos, como dice la palabra, que son tiempos de oscuridad moral, espiritual, en todos sentidos, tenemos que entender que la guerra es espiritual. Y los cristianos verdaderos, los cristianos fieles, son los únicos que van a poder ver en esta oscuridad. Son los únicos que van a poder seguir fieles. ¿Por qué? Porque ven en la oscuridad. Pero por otro lado te dice que las insensatas no tomaron aceite, no se prepararon. Entonces, ¿cuál es la iglesia que no se prepara hoy en día? ¿Cuál es la iglesia que no le importa prepararse? Pues dice, no, ok, como dicen en inglés, we're fine, we don't need to prepare. No, necesitamos prepararnos. Pero aquellos que no se preparan, ¿a cuál es la iglesia que no se prepara? Aquella iglesia
que está predicando el Evangelio de la prosperidad, que el Señor te va a bendecir si tú das dinero, si tú haces esto, si tú haces lo otro, el Señor te va a bendecir, que tú no vas a tener sufrimiento, no te preocupes. Gente como Guillermo Maldonado, Cash Luna, eso es un falso evangelio. Lo que ellos predican es un falso evangelio. Entonces ellos te dicen que no, las promesas de Dios son estas, las promesas de Dios son los otros. Siempre todo es bueno. No hablan del infierno. La persona que predicó más el infierno en el Nuevo Testamento fue nuestro Señor Jesucristo. El infierno es real. No te hablan de la vida eterna, te hablan del aquí y del ahora. Otro tipo de iglesia que no se prepara es aquella iglesia que predica pura psicología, que tenemos que trabajar cosas en nuestro carácter, pero es a través de la palabra. Pero la palabra es un consejo completo. La palabra en el Nuevo Testamento tenemos muchas maneras de trabajar nuestro carácter a través del Espíritu Santo, pero aquella iglesia que se enfoca en atraer gente solo con psicología, con marketing, y que tiene sus lucecitas y su buena música, y el pastor nunca lo escuchas hablar del infierno, del cielo, de la vida eterna, solamente de la vida aquí y ahora, de cómo podemos llevarla mejor en nuestra vida, cómo podemos vivir una vida mejor, una vida más plena. Gente como Rick Warren y Vida con Propósito, que solamente lo que predican es la aquí y el ahora. No te preocupes por la profecía, no es importante ahora. Sí es importante porque Cristo nos dijo, velad, velad, velad y orad, velad y orad. ¿Qué es lo que nos hace insensatos? En Efesios 5:18, tengo aquí rapidito, Efesios capítulo 5, verso 18. Dice, no nos embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Qué es lo que nos hace la iglesia insensata? La iglesia de hoy en día, aparte de que los pastores sí tienen culpa en el sentido de que no se predica el consejo completo de la palabra de Dios, pero aquellos hermanos que solamente están enfocados en la vida, en la aquí y en la ahora, que dice, Pablo trae una enseñanza aquí comparando algo del diario vivir, no os embriaguéis con vino, que las cosas de este mundo embriagan, porque podemos tener un mejor auto, una mejor casa, una carrera, y, y todas esas cosas son buenas en el sentido de que si sabemos manejarlas para traerle la gloria a Dios, son buenas. Pero en el sentido si nos hacen que nuestra vida esté amarrada a esta tierra, que pensemos que vamos a estar aquí para siempre, nos estamos embriagando. Dicen, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. ¿Cuál es una vida llena del Espíritu? Una vida llena del Espíritu es una vida que sí se ocupa de su familia, sí trabaja, sí puede hacer planes en este mundo, pero sabe que este mundo es pasajero. Una ilustración a eso es cuando nosotros vamos a un hotel, a un cuarto de hotel. Nosotros sabemos que no vamos a estar ahí 2, 3 días, una noche, lo que sea. Nosotros no nos ponemos a poner nuestro televisor en la pared, a hacer agujeros y a ponernos cómodos. Sí estamos cómodos en el hotel, pero nosotros no traemos todas nuestras pertenencias porque nos vamos a quedar ahí para siempre. Es una ilustración de que esta vida es pasajera. Si Dios nos bendice económicamente, gloria a Dios. Pero si no, nuestro regocijo, nuestra alegría está en que Él vive en nuestros corazones y que hay una vida eterna, una vida de porvenir, y tenemos que prepararnos. Tenemos que serle fiel. ¿Cómo nos mantenemos fieles?
leyendo su palabra, memorizando su palabra. Si no nos metemos en su palabra, en una vida de oración, una vida una vida de comunión con los hermanos de la iglesia, una vida en familia, de que si mi hermano necesita algo, yo voy y trato de hacer lo mejor posible para ayudarlo. Estamos viviendo esa vida, estamos estudiando las escrituras para saber los tiempos que estamos viviendo. Aquí volvemos a Mateo 25, 10. O sea que dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo que estaba entonces las puertas se cerraron, te dice el texto. Después vinieron las vírgenes insensatas y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo, que no los conozco. A veces nos jactamos de que sí, yo conozco a Dios, yo conozco, sí, que Dios, ay, mi Dios, no sé qué. Pregunta que te hago. ¿Dios te conoce a ti? ¿Tienes una relación personal con Cristo? A través de la oración, a través de la palabra, a través del ayuno. Y en el verso 12 más, él respondiendo dijo que no los conozco. Y en el verso 13, algo esencial, dice, velad, pues porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ni el día ni la hora. Pero el tiempo sí lo vamos a saber. Exactamente el día no lo podemos saber, la palabra es clara en eso. Pero el tiempo, Él nos lo dejó saber en el capítulo anterior, Mateo 24, los eventos de ocurrir. Y ese es como un ejemplo, si ves que el cielo se está poniendo oscuro, sabes que va a llover. Exactamente en el momento que va a empezar a llover, no lo sabes, pero sabes que va a llover. Ni el día ni la hora. Y que dice velar. Siempre el Nuevo Testamento es claro que dice, es diciendo velad y orad, velad y orad. Estamos velando como iglesia. ¿Cómo velamos? Conociendo su palabra, conociendo los tiempos que estamos viviendo, predicando el Evangelio, sabiendo que esta vida es pasajera, haciendo tesoros en el cielo, en la manera de que predicando el Evangelio, de que orando en familia, teniendo nuestros devocionales con nuestra familia, sembrando en los corazones de nuestros hijos la palabra, preparándonos para lo que viene. Y no tener miedo. Porque Dios, pase lo que pase, Dios nunca olvida a su pueblo. Dios nunca nos va a olvidar. Y esta es la enseñanza que quería traer hoy, Mateo 25. Como se dice en inglés, su background, no tengo idea cómo se dice en español, pero es su background en Cantar de los Cantares, que era lo que se estaba leyendo en ese tiempo. La pregunta que hago, ¿estás entre los fieles o estás entre los insensatos? No hay punto medio, o estás o no estás. Porque los que están en el punto medio, como la iglesia de la Odisea, que Cristo lo llama los tibios, dice, los vomitaré de mi boca. O estamos o no estamos. Si estamos, vamos a sufrir persecución, pero Cristo dijo, no tengas miedo porque yo voy a estar contigo. Si no estamos, es la hora, es el llamado, este es el tiempo, el llamado para que lo busquemos, de todo corazón y nos arrepentamos de todas nuestras maldades. Si nuestra iglesia no está predicando el arrepentimiento, no sé qué decir. Hay que cuestionar las enseñanzas de que está enseñando. El arrepentimiento. Si no se está en la palabra de Dios, hay que arrepentirnos y volver nuestros corazones a la palabra de Dios. Y esto es un llamado de Dios. Pues hasta aquí lo voy dejando. Mi nombre es Mauro Techera. Sigamos orando por la iglesia, por los gobernantes,
que hay ahora mismo por los gobernantes de nuestros países, como la Biblia nos manda, pero sabiendo lo que va a venir. Y hasta aquí los dejo, hasta la próxima, sigamos en oración y preparándonos para la venida de nuestro Señor Jesucristo.